Eso. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda parte de trigonometría lo que vamos a hacer es trabajar con ejemplos, ¿sí? Ver las aplicaciones, por qué es necesaria la trigonometría, ¿sí? Vamos a empezar con un primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos un triángulo rectángulo, como ven acá, tiene su ángulo de 90 grados marcado, alfa y beta, los otros dos ángulos que no los conocemos, ¿sí? Y dos de sus lados que conocemos, un cateto, la hipotenusa y un cateto desconocido, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿para qué preciso la trigonometría? Sí, tengo dos catetos, perfectamente puedo calcular el tercero con teorema de Pitágoras, ¿sí? Efectivamente, el teorema de Pitágoras en este caso es suficiente para calcular el tercer lado, ¿sí? Teniendo los tres lados, podemos calcular las relaciones trigonométricas. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Los ángulos, ¿sí? Para saber todos los datos de un triángulo rectángulo, si me quedo corta con el tema del teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero vamos a recurrir a la trigonometría. ¿Por qué? A ver, nosotros sabemos una propiedad fundamental, una propiedad muy importante de los triángulos, que es la suma de sus ángulos interiores, que siempre es 180 grados. Si yo solamente conozco el de 90 grados, no puedo definir cuánto miden alfa y beta si no tengo otro dato, ¿sí? No sé, un triángulo isósceles. Si no tengo otro dato, no puedo calcularlos. Entonces vamos a recurrir a la trigonometría. Muchas veces los problemas, los ejercicios con trigonometría requieren un poquito de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo pensar a la trigonometría como una regla para aplicar. Si bien son fórmulas, depende del tipo de ejercicio, es el modo o la herramienta trigonométrica que yo voy a utilizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para calcular el lado restante, no necesita la trigonometría, ¿sí? Vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. ¿Por qué lo vamos a calcular? Van a ver que lo vamos a utilizar después, ¿sí? Bien, vamos con la primera parte entonces. Escribimos la formulita del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y vamos a calcular la medida de ese cateto. Me doy cuenta que es un cateto porque, como recuerdan, la L, el ángulo de 90 grados, lo forman los catetos. Tengo un cateto de 12 centímetros, otro cateto desconocido y la hipotenusa de 13. Entonces, lo que hacemos es ni más ni menos que reemplazar los valores conocidos, ¿sí? Y de esa manera calcular el valor. 13 al cuadrado, 169 centímetros cuadrados, 12 al cuadrado, 144 centímetros cuadrados, ¿sí? Y lo que hacemos es despejar para calcular el valor de cateto, ¿sí? Bien. 25 centímetros cuadrados. Entonces, el valor del cateto es 5 centímetros. En este caso, esto lo podemos hacer como un cálculo auxiliar, si no es necesario que todos los cálculos queden registrados. La pregunta es, ¿para qué quiero el valor de este cateto? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, lo voy a necesitar para las relaciones trigonométricas. Yo necesito calcular las 6 relaciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Vamos a hacer las primeras 3, ¿sí? Seno. Vamos a elegir uno de los dos ángulos, ¿sí? Porque nosotros necesitamos saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Entonces, vamos a elegir uno de los ángulos, ¿sí? Seno de alfa en este caso. Vamos a calcular las relaciones trigonométricas de alfa. Seno de alfa, como habíamos hablado en el anterior video, vamos a usar una palabrita, lo voy a escribir acá. SOHCAHTOA, es la palabrita, si la podemos usar para ayudarnos a recordar las relaciones trigonométricas. Seno de alfa, ¿a quién involucra? El cateto opuesto y la hipotenusa.
¿sí? No es necesario que siempre pongamos la relación trigonométrica, pero bueno, esta vez, en esta oportunidad la vamos a recordar. Directamente podemos poner los datos. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Recuerden que vamos a mencionar el ángulo porque tenemos que saber cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. Entonces, el opuesto de alfa es el ángulo que está enfrentado a alfa. En este caso, 12 centímetros. Y el valor de la hipotenusa es el que ya conocemos, 13 centímetros. Entonces, vamos a calcular el seno del ángulo alfa. Cateto opuesto, 12 centímetros. Cateto adyacente, 13 centímetros. El seno del ángulo alfa, las unidades de medida las podemos cancelar. Hacemos la división. 12 dividido 13. Recuerden que tienen que contar con una calculadora científica porque para calcular ángulos vamos a necesitar las funciones inversas. ¿Sí? Ahora estoy haciendo una división simple. 12 dividido 13 me da un número periódico, un número infinito. Por lo tanto vamos a tomar algunas de las cifras nada más. 0,92 es lo que vamos a tomar. ¿Sí? Vamos a poner el signito así de aproximado. ¿Sí? Aproximadamente 0,92. Es una simple división. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer ahora con coseno y tangente. ¿Sí? Vamos a hacer el coseno, también de alfa. Recuerden, lo vuelvo a repetir, que así como lo estamos haciendo con alfa, lo podremos hacer con beta. ¿Para qué? Porque estos datos yo después los voy a utilizar para calcular el ángulo alfa. Y teniendo el ángulo alfa y el de 90 grados, ¿sí? Por consecuencia, puedo sacar cuánto mide el ángulo beta. Si hubiésemos hecho las relaciones trigonométricas de beta, esa información nos iba a servir para calcular la amplitud del ángulo beta y después, como consecuencia, calcular el ángulo alfa, ¿sí? Por la suma de ángulos interiores. Bien, vamos a calcular la relación coseno. Coseno de alfa, si seguimos la reglita, ¿sí? Socatoa, es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Bien, ¿cuál es el cateto adyacente? Alfa, este que habíamos calculado, ¿sí? 5 centímetros. Ya directamente ponemos la medida, ¿sí? 5 centímetros dividido el valor de la hipotenusa, que es 13 centímetros. Entonces, el coseno, echamos las unidades de medida porque las relaciones trigonométricas nos dan sin unidad. Y hacemos la división con calculadora, 5 dividido 13. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no dejamos expresado como fracción, que muchas veces se nos pide? Es que en realidad después para calcular la amplitud del ángulo necesitamos tener hecha la división, ¿sí? Entonces esto me da aproximadamente 0,38, ¿sí? Lo hacemos, lo redondeamos. Por último, la tangente del ángulo alfa, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es 12 centímetros y el cateto adyacente es 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, la tangente del ángulo alfa, hacemos la cuentita, 12 dividido 5, 2,4. Esto me da exactamente 2,4, ¿sí? Entonces, acá tenemos las primeras tres relaciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Con estos datos también podemos calcular las otras tres, ¿sí? Cosecante, secante y cotangente. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Que lo vamos a dejar para después, no lo vamos a hacer en este momento, es invertir los valores, ¿sí? Cosecante, secante, cotangente, ¿sí? Así que eso lo pueden hacer ustedes. ¿Para qué me sirven estos datos? Como les venía diciendo antes, depende de qué es lo que se me pide calcular en el triángulo. Yo puedo calcular todo lo que quiera, los lados y los ángulos. En este triángulo, hasta el momento, lo que pude calcular, teniendo dos de los lados, fue el tercer lado, utilizando el teorema de Pitágoras que ya conocemos, y las relaciones trigonométricas, porque si yo tengo la medida de los lados, las relaciones trigonométricas salen por decantación, solamente haciendo las cuentitas de dividir. ¿Qué me estaría faltando? La amplitud de los ángulos. Esto es muy importante porque lo que vamos a utilizar son algunas de las relaciones trigonométricas.
Lo que vamos a hacer entonces es calcular la amplitud del ángulo alfa. ¿Por qué el ángulo alfa? Porque calculamos las relaciones trigonométricas del ángulo alfa, ¿sí? Entonces vamos a calcular el ángulo alfa. ¿Cómo lo calculamos? Podemos utilizar cualquiera de las tres relaciones trigonométricas porque cualquiera que vamos a elegir nos va a llevar a la amplitud del ángulo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a calcularlo? No vamos a elegir a una de ellas. Por ejemplo, en este caso, la tangente. Vamos a elegir la tangente. Sabemos que la tangente del ángulo alfa es 2,4, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar es la operación inversa de la tangente, ¿sí? Es decir, es como el inverso en las cuentas de multiplicar, el inverso multiplicativo para obtener la identidad. En este caso lo que yo hago es tangente a la menos 1 de 2,4, ¿sí? La inversa de ese valor. Esto me va a arrojar otro número. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es tangente a la menos 1 y cómo lo consigo? Tomamos la calculadora, ¿sí? Y lo que ahora lo vamos a hacer entre todos, pero lo que vamos a apretar es la tecla Shift, más la tecla de tangente, ¿sí? Más el resultado que nos había dado la tangente del ángulo, ¿sí? En este caso, 2,4. En este caso, tangente porque usamos la relación trigonométrica tangente. Si no, haríamos lo mismo con shift seno o shift coseno de ese valor, ¿sí? Eso depende de la relación que utilicemos a la hora de querer averiguar el ángulo. Muchas calculadoras científicas, las que tienen el celular, ya vienen con la función tangente a la menos 1. El problema es que no tiene la tecla de grados, minutos y segundos que tiene la calculadora científica, ¿sí? Entonces, después de hacer este cálculo, tengo que apretar la tecla de la calculadora de grados, minutos y segundos para que me quede la amplitud real de ese ángulo, ¿sí? ¿Cómo sería esto? A ver, si nosotros apretamos la tecla, en este caso Shift, la tangente, ahí sí, no sé si se llega a ver, dice tangente a la menos 1 de 2,4, ¿sí? Eso me da como resultado 67,38, ¿sí? Ustedes en el celular van a llegar a ese resultado, pero con esta tecla de grados, minutos y segundos lo transformamos en un ángulo, ¿sí? El ángulo corresponde a 67 grados, 22 minutos, el segundo circulito representa los minutos, 48 segundos que no los vamos a poner, ¿sí? 67 grados aproximadamente. Vamos a poner primero el valor anterior, que era 67,3, ¿sí? 67,38 era el resultado. Entonces, alfa, el ángulo, la amplitud del ángulo, apretando esa tecla, es de 67 grados, 22 minutos, ¿sí? Así es como calcula el ángulo alfa. Entonces, ya por decantación podemos calcular el ángulo beta, haciendo 180 grados menos 90 grados, que es el ángulo recto, menos el valor de alfa, que ya lo tenemos, y calculamos el ángulo beta. De esta manera, entonces, utilizamos las relaciones trigonométricas cuando no conocemos el ángulo y lo queremos calcular. Bueno, chicos, en este segundo ejemplo vamos a ver qué datos tenemos y qué datos podemos calcular utilizando la trigonometría, ¿sí? Tenemos como dato el ángulo de 90 grados, un ángulo de 40 y nos haría falta calcular el ángulo alfa. Ese ángulo alfa lo podemos hacer directamente por diferencia de ángulos, restamos los que ya tenemos y ya tenemos nuestro ángulo alfa, ¿sí? Ahora nos hace falta también conocer los lados del triángulo, ¿sí? Porque tenemos solamente la hipotenusa, sé que es la hipotenusa porque es el lado enfrentado al ángulo recto, ¿sí? Y me faltaría calcular los dos catetos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular los dos catetos? No puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque tengo un solo dato. Entonces, vamos a recurrir a las relaciones trigonométricas. Pensemos qué datos tenemos. Tenemos la hipotenusa como dato, que mide 10 centímetros,
el ángulo, que, perdón, lo vamos a llamar beta, ¿sí? Porque ya tenemos alfa ahí calculado, beta que vale 40, ¿sí? O cualquier otra letra griega podemos usar. Y ahora tenemos que pensar qué relación trigonométrica me sirve para calcular y qué cateto voy a calcular. A ver, ¿cuáles son los catetos que me faltan? El cateto, a este lo vamos a llamar opuesto. ¿Por qué lo llamamos opuesto? Porque está opuesto al ángulo que tengo como dato. Este cateto va a ser el adyacente porque es parte del ángulo que tengo. Entonces ya los tengo diferenciados. Opuesto, adyacente. Solamente hay que calcularlos. Vamos a pensar, ¿sí?, de la palabrita que nos recuerda las relaciones trigonométricas. ¿Cuál vamos a usar? ¿Qué tengo que calcular? Bueno, elegimos calcular el cateto opuesto, ¿sí? ¿Qué relaciona el cateto opuesto y los dos datos que tengo? El ángulo y la hipotenusa. Cateto opuesto, ángulo y la hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál es? El seno, ¿sí? Entonces vamos a usar seno porque relaciona los datos que tengo con el dato que quiero calcular. Si hubiesen elegido el adyacente, hubiesen utilizado el coseno, por ejemplo, ¿sí? Vamos a utilizar entonces seno de alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Reemplazamos por los datos que tenemos. Acá voy a hacer una corrección porque usamos alfa como regla general, pero como en este caso es beta, ponemos beta, ¿sí? Seno de beta opuesto sobre hipotenusa. Beta, lo tenemos, lo ponemos en su lugar. Cateto opuesto es lo que queremos calcular, por lo tanto lo dejamos como incógnita. Hipotenusa lo tenemos como dato, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, me queda armada una ecuación con una incógnita. ¿Cómo tengo que hacer? Hacer el despeje. ¿Cómo despejo una incógnita que está en el numerador? Bien, paso multiplicando este valor del denominador, 10 por seno de 40, y ahí me quedaría despejada la incógnita, el cateto opuesto. 10 por seno de 40, usamos la calculadora, seno de 40 da 0,64, siempre los valores son aproximados. Este es el valor del cateto opuesto, multiplico por 10, aproximadamente el cateto opuesto mide 6,4. Y así es como obtengo el primer cateto. Para obtener el segundo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras.